Cultura en Casa. En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Paraguay! ¡Viva! Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan del otro lado de los micrófonos. Buenos días, Álvaro. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, porque el espectáculo debe seguir. Debe continuar. Le Sí, vamos a sí. mandar un gran saludo, un besito a Zucca, un abrazo para una Pobre, pronta sí. recuperación, que no va a estar con nosotros acá, va a ser un vacío sin tener a Zucca. Ella es como un duendecito ahí en el Pero micrófono. claro, sí, sí, y ahora se la pescó. Se pescó la peste esta que No, anda por ahí. no. Bueno, muy bien, nos vamos a tener que ir turnando porque por lo que se ve van a haber muchas gripes en el aire y bueno, hay que aguantar acá Sí, sí, hay que el programa enfrentarla. y seguir adelante. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro conductor también, que él se toma ciertas vacaciones como corresponde, pero bueno, hoy ha decidido volver con nosotros. Y por eso le dimos esta bienvenida a nuestro queridísimo Arturo Fleitas. ¿Cómo estás? Hola a todo el mundo. La verdad que ya estaba esperando algo así porque escuché que Majo hablaba de sorpresa y me miraba de reojo, entonces dije yo, bueno, gracias por recibirme con esa polca tan alegre. Y bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, muy bien, bienvenido. Ayer pasó algo importante que no queríamos dejar de mencionar, porque aparte uno de esos homenajeados fue parte justamente del equipo de la radio. Y bueno, queremos mandar un saludo. Luego ellos tuvieron una entrevista linda también que le hizo TV Ciudad, de la cual me la vi toda. Y es increíble cómo seguían como con esa conmoción, ¿no?, del homenaje. Estamos hablando de Eduardo Larbanois y Marito Carrero. Y pudieron después del homenaje y todo, con esas emociones ahí, ¿no?, encontradas, fueron al programa de TV Ciudad a continuar, ¿no? Es como un descargo que hicieron con respecto al homenaje. ¿Tú estuviste, Arturo? Comentanos un poquito. Estuve, sí, muy emocionante, conmovedor, muy tocante, con una intervención magnífica del Boca Andrade. Realmente se puso a estudiar profundamente el Boca Andrade, el tema porque tenía incluso anécdotas familiares, personales, está bueno. Y bueno, los muchachos se merecen eso y muchísimo más. Me dio mucho gusto ver cómo las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado se levantaban a aplaudirlos, a homenajearlos. Hubo cierta reticencia en Graciela Bianchi, que se levantó de media gana. Para nosotros que somos actores,
Fue una expresión corporal muy visible, la de Bianchi. Aparte ella es toda, digo, no puede. No disimula. Pero Bianchi estuvo, el que ni siquiera estuvo fue Manini. No, Manini no. No, son temas que no le interesan. Sí, Manini se fue. Yo creo que le interesan demasiado. Claro, rompe los ojos y Sí. bueno, la ausencia. Entonces, ¿cómo asistir a un homenaje a dos personas que son parte del enemigo acendrado? Porque así es la cosa. Bueno, pero fue muy hermoso, realmente muy emocionante. Yo cuando llego ahí siempre que llego al Congreso, me digo, y así se pasan toda la vida hablando y hablando y hablando, Ay, escuchando, qué trabajo insalubre, sí, qué horrible debe ser eso. Y bueno, pero por suerte hay estas cosas que levantan, que son los homenajes a gente que cultura. vale, sí. La cultura. Ahora, ayer escuchando las cosas que contaba el Boca, más lo que yo ya sabía sobre ellos, digo, estos tipos no solo son músicos, son héroes. Son héroes de la lucha con la dictadura. Sí. Pues eso de quedarse y aguantar acá todos esos años con la hostilidad y con las imposiciones, llegaron a cantar uno arriba del escenario y otro abajo porque no le permitían creo que a la Arbanoa no le permitían subir al escenario. Entonces yo, bueno, se merecen eso y mucho más estos músicos, artistas del pueblo y héroes del pueblo. Desde acá le mandamos saludos, bueno, a Eduardo Larbanoa, ni que hablar. Marito Carrero dijo y se comprometió ahí de que iban a venir ambos al programa, así que tenemos que ver cuándo los traemos y ya ahí quizá hay mucho más para compartir. Con respecto a lo que dijiste del Parlamento, luego bajamos al Salón de los Pasos Perdidos, ahí yo me tuve que ir porque tenía justamente una función en Bella Italia. No sé si tú te quedaste hasta el final. No, yo me fui también. Porque claro, es como tú decís, siguió la intervención y después parece que iba a haber una instancia más, como más distendida, ¿no? Ahí compartir ahí en el Parlamento, pero bueno, les mandamos un saludo. Y ahora vamos a comenzar, ya lo habíamos anunciado, de que íbamos a tener una especie de columnas, ¿no? No sé si vamos a hacer 2 o 3, después lo hablaremos con nuestro invitado. Pero con respecto a la corrupción, perdón, a los medios de comunicación, entonces nosotros dimos a titular justamente este programa Corrupción y Medios. Yo ahí, bueno, te damos la bienvenida, Fernando López, y quizá vamos a ir desarrollando durante todo el programa, te decía que justamente al ser columnas quizás te vamos a dejar como hablar, pero también la cosa de intercambio, porque no vamos a hablar de un tema muy fácil, ¿no? Pero vamos a tratar de bajarlo para que la gente lo pueda entender. Te damos la bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá en Radio Fénix y bueno, para hablar de este tema que son los medios de comunicación, un poco la trastienda también de los medios de comunicación. Me gustaría por ahí contextualizar un poco desde qué lugar yo hablo para que por ahí la audiencia entienda. Si me permitís, justamente Sí. Fernando López es egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y de allí viene. También estamos estudiando por aquí, nos tenés estudiando un libro colectivo que hicieron no solo tú, sino otros compañeros, que se llama Sigilo y Nocturnidad en las prácticas periodísticas hegemónicas. Mirá qué título. Larguísimo. Bueno, y de eso vamos a estar hablando. Bien. Por eso digo que hay que bajarlo un poquito. Sí, esto es, este libro, digamos, condensa los ejes principales de un modelo teórico que hemos desarrollado hace ya varios años en el marco de esta facultad, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, junto a otros académicos y periodistas de otra casa de estudios de Argentina. Nosotros decimos que este modelo teórico es aplicable tanto a la producción como al análisis de procesos periodísticos. Y hablamos de procesos porque los medios de comunicación son mucho más que lo que leemos en un diario, en una página web, lo que miramos en la televisión o lo que escuchamos en la radio. Detrás de esa superficialidad hay una empresa, puede haber también un complejo entramado empresario,
accionistas, ingeniería financieras, relaciones de esas empresas con asociaciones de prensa, con grupos de medios, en fin, incluso relaciones con el mundo político, con el económico, con el social y el cultural. Detrás también de esos medios hay una estructura, un quehacer periodístico, una estructura bastante verticalista que, digamos, en la base de esa estructura están los periodistas, los trabajadores, y va subiendo, digamos, editores, secretario de redacción y jefe de redacción, directores comerciales y periodísticos, en fin, hasta llegar, digamos, al Ahí ya dueño. estamos hablando de la estructura, digamos, de los medios, de dónde surge justamente la noticia, ¿no? Claro, y en la cima de esa pirámide están, bueno, los dueños de ese medio de comunicación. Ahora bien, la importancia del modelo de intencionalidad editorial es que viene a derribar una serie de mitos en torno a las prácticas periodísticas. Hemos escuchado hablar infinidad de veces los periodistas y por ahí alguien de la audiencia o la audiencia en general, de que el periodista es una especie de servidor social, ¿sí? Al que lo mueve la información, su compromiso con la verdad, que, digamos, transmite hechos, transmite realidades. Eso es un mito, digamos, un gran mito del periodismo hegemónico. Yo no dudo de los trabajadores que dicen, digamos, que creen en esto, pero en el fondo lo que hay es una aceptación sin revisión alguna de instalaciones del periodismo hegemónico con ciertos objetivos. El objetivo principal de esta instalación es ocultar que el periodismo hegemónico lo que hace en realidad es crear sentidos de clase, o sea, transformar sentidos de clase en valores universales, ¿sí? Comunes a toda la sociedad. Eso lo hace constantemente el periodismo hegemónico y lo oculta, digamos, por una cuestión de que consideran de que van a tener más eficacia esos discursos que en realidad son de clase, ¿no? Entonces, esto puede parecer por ahí complejo, pero... claro, llevándolo, porque hay varios puntos que no se lo podemos desarrollar, pero en ese sentido hablamos sobre el tema de la laboral o de relación con respecto al periodismo en sí. Pero si vamos a lo que es la noticia, lo que consume, lo que la gente recibe, que tuvo todo un proceso antes de llegar la noticia a nosotros. Y de ahí a mí me gustaría, como la frase que dice: la mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y eso lo dijo nada más ni nada menos que el ministro de propaganda de Hitler. Entonces, ¿hay algo de eso? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Claro, se sigue reproduciendo esa misma... Lo que pasa es que por esta función, ¿sí?, de crear sentidos comunes, nosotros definimos al periodismo como propaganda, como una especie, ¿sí?, particular de propaganda. Esto puede escandalizar a alguno, sí, pero es así. O sea, cuando se crean sentidos comunes, ¿sí? El sentido común es algo que no se discute, digamos, cuando está instalado ese sentido común no se discute. Cuando se crean esos sentidos comunes, digamos, cuando se transforma un discurso de clase en valor universal, lo que se intenta es que la sociedad en su conjunto se organice y se discipline, ¿sí?, conforme a los discursos ideológicos de la clase dominante. Claro. Ese sería el sentido. Por eso yo decía que esto puede parecer complejo, pero es muy sencillo. Digamos, el objetivo último del periodismo no es ni informar, ni formar, ¿sí?, ni entretener. Es crear sentido común. Ese es el objetivo último del periodismo. Y lo podemos ver claramente con algunos ejemplos. Por ejemplo, convencer, ¿sí?, de que el gobierno de Corea del Norte, ¿sí?, es una amenaza para su propia población y para la humanidad en su conjunto, ¿sí? Yo hace unos días veía una noticia,
sí que fue repetida así muchas veces con respecto a algo que surgió de una fuente no revelada con respecto a Corea del Norte. Y el título decía, era casi todo igual en todos los medios, ¿sí? Kim Jong-un, ¿sí?, prohíbe el suicidio. ¿Sí? O sea, uno se pone a pensar y, o sea, el título es regancho, ¿sí? Pero uno se pone a pensar y ¿Qué hay detrás de todo eso? claro, y después, bueno, la bajada lo que decía era que bueno, era considerado, digamos, el suicidio por el presidente norcoreano como un acto de traición a la patria y que sería castigado. Y uno se pregunta, ¿cómo se castiga a un suicida, ¿sí?, si realmente consigue suicidarse? Es como una medida totalmente absurda, ¿sí? Prácticamente de un loco, ¿no? Querer sancionar a un suicida que realmente finalmente se suicida. Ahora, si uno seguía leyendo la información, lo que se iba a encontrar es que, bueno, la fuente no revelada era un asistente a una reunión secreta, ¿sí?, que se había realizado con Kim, en donde había dado la orden, pero en ningún momento esta fuente habla de una prohibición del suicidio, ¿sí? Lo que dice la fuente a Radio Free Asia es que en realidad lo que se le ordenó a los gobiernos locales de Corea del Norte es que tomaran medidas preventivas contra el suicidio porque estaba afectando, digamos, era un desafío a la sociedad en su conjunto, y sí, bueno, ahí lo define como una traición al país y demás. Pero bueno, si uno se queda, digamos, con el título y el primer párrafo, uno puede pensar, digamos, Kim está, digamos, no está en sus cabales y en cualquier momento puede apretar un botón y lanzar un misil nuclear hacia cualquier, digamos, punto del planeta. Con esa, claro. Entonces, ¿de qué transmisión de la realidad nos habla? ¿Sí? O sea, cuando dicen transmitimos la realidad. O sea, nosotros del modelo de intencionalidad editorial decimos que en realidad no se transmiten realidades, se construyen. ¿Sí? No, Arturo, sí. Sí, mira, veo acá el título de tu libro y me impresiona enormemente estas dos palabras, sigilo y nocturnidad. Realmente me llama la atención mucho en la prensa, que es precisamente salir para afuera. ¿Cómo se ejerce el sigilo y la nocturnidad en el periodismo hegemónico o en las prácticas periodísticas hegemónicas? Bueno, hay una serie de, digamos, de herramientas que permiten construir estas noticias, y en general por eso decimos, o sea, un periodista con honestidad intelectual, ¿sí?, lo que dice es desde qué lugar habla. O un medio con honestidad intelectual dice desde qué lugar habla. No dice nosotros transmitimos la realidad. O sea, nosotros construimos la realidad. Y ahí pasa el sigilo y la nocturnidad. Por ahí pasa. Porque se ocultan estas cuestiones. O sea, lo que decía anteriormente, claro, ¿sí? O sea, otro mito importante, digamos, que nosotros desconstruimos con este libro, ¿sí?, es la cuestión de la objetividad. O sea, es también una materia, claro, de discusión. Objetividad, subjetividad. Claro, ¿sí? Digamos, está tan discutida en cualquier universidad, en cualquier ámbito o sala de redacción. ¿Sí? No sé, nosotros agarramos el manual de estilo de Fran Press, ¿sí?, y ¿qué dice? Sea objetivo, no opine, proporcione información. Claro. ¿Sí? Y diversos manuales de estilo de grandes medios dicen lo mismo. Ahora nos encontramos con otras corrientes, ¿sí?, que afirman que la objetividad es imposible porque lo que interviene es la subjetividad del periodista o del medio en cuestión al, digamos, abordar ciertos hechos, fenómenos, ¿sí?, escenarios informativos. Ahora bien, lo que nosotros decimos del modelo de intencionalidad editorial es que esta discusión es errónea, ¿sí?, y parte de premisas falsas. ¿Por qué? Porque para nosotros la objetividad, ¿sí?, lo hemos constatado en el periodismo, no es una remisión a un principio de verdad,
sino que es la remisión necesaria a fuentes. O sea, sin fuentes no existe periodismo. Es digamos, una cuestión constitutiva de nuestro relato, digamos, el relato periodístico. Ahora bien, por eso nosotros decimos... Ahora, la fuente, claro, ¿es el que vive o es el que transmite? La fuente es como... el que toma sí, el que te provee exactamente la encarnadura del relato, la constatación de algo que yo estoy investigando. Digamos, por eso, digamos, hay otros relatos que comparten con el relato periodístico la función de crear sentido común, ¿sí? El relato publicitario, por ejemplo, ¿sí? El relato, la ficción, el cine, digamos, pensemos en el cine, la maquinaria hollywoodense, la manera en que creó sentidos comunes a lo largo de la historia, ¿sí? No sé, la cuestión entre el bien y el mal, entre el capitalismo y el comunismo, no sé. Los malos siempre son ellos nunca son los malos. Últimamente, desde el septiembre del 2011 hasta ahora, digamos, se produjeron una cantidad de películas sobre el terrorismo. Y hoy mucha gente tiene miedo de subirse a un avión cuando ve a alguien con turbante porque asociaron que todo musulmán es un terrorista en potencia, ¿sí? A eso voy. Ahora, el cine, la publicidad no necesitan fuentes para digamos, construir su relato. Se puede construir cine y publicidad sin necesidad de fuentes. Ahora, no se puede construir periodismo sin fuentes. Entonces, para nosotros, el periodismo es necesariamente objetivo por su remisión a fuentes, pero necesariamente parcial, ¿sí? Siempre hay una toma de partido claro, por parte del periodista o del medio. No existe el periodismo neutral, como algunos afirman, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque no hay, digamos, antropológicamente no hay acto humano imparcial. Exacto. ¿Sí? A mí me gustaría hacerte una pregunta y justo encontré acá una frase para ir a mi pregunta, que lo dice el libro. El problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico e institucional de producción de la verdad. Y en este sentido tenemos lo que son las campañas políticas. ¿Por qué ganan determinados presidentes o presidentas? Porque ahí hay todo un aparato propagandístico que hace justamente. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo comentamos inclusive cuando tuvimos la reunión con Zucca también en SUA, contigo para ir elaborando estos programas. Pero ¿cómo hacemos para que un país tiene un presidente votado por personas que de repente no son de la misma clase? Sí, digamos que está en contra de sus intereses. Está en contra de sus propios Algo así. intereses. Bueno, esto es... Estaba tratando de buscarlo para no preguntártelo tan... nosotros pero lo hemos analizado, hemos hecho observatorios, ¿sí? Es muy interesante. En procesos electorales a lo largo de América Latina. Sobre todo cuando había posibilidad que se instalaran gobiernos progresistas, ¿sí? Las baterías informativas, los medios de comunicación privados eran muy insistentes, ¿sí? En que esos actores, digamos, que tenían o llevaban al gobierno intereses de las mayorías, ¿sí? No llegaran a ese puesto y entonces armaban campañas mediáticas de todo tipo. Entonces, cuando se instalaba el observatorio de medios durante el proceso electoral, digamos, bajaban un poco el tono porque sabían que eran observados, ¿sí? A mí me tocó estar en El Salvador en el 2006 cuando el FMLN, digamos, ganó la alcaldía de San Salvador. Ajá. Y bueno, los medios eran terribles con el FMLN. Gobernaba la derecha hacía 17, 18 años, ininterrumpidamente, y se dio una posibilidad cierta, ¿sí? de que eso sucediera, digamos, de que el FMLN se hiciera con la capital. No sé, recuerdo campañas publicitarias en donde, digamos, corrían, digamos, ratas con los colores del FMLN, digamos, en la televisión. Era algo, o pensemos, digamos, Evo Morales en Bolivia, el indio borracho, el que no sabe hablar, digamos, ese tipo de golpes bajos. O el que habla con el pajarito. Claro, golpes bajos, pero bueno, así aún esos gobiernos que tenían todo en contra, o sea, esos candidatos que tenían todo en contra, que, digamos,
capaz que por los medios o las campañas mediáticas que había no podían llegar, de hecho llegaron, y Evo Morales ganó con más del 60% de los votos, Chávez también a través de distintas elecciones lograba ganar, más allá de que tenía todos los medios privados en contra. Ni que hablar el presidente de Brasil ahora, ¿no, Lula? Claro. Entonces lo que nosotros decimos en ese sentido es que, bueno, la influencia de los medios de comunicación, ¿sí?, es importante, pero no se cierra en sí misma. Nosotros tomamos a una socióloga argentina que se llama Alcira Argumedo, murió hace unos años, pero tiene un libro que es muy conocido en América Latina que se llama Los silencios de las voces de América Latina, en donde en ese libro ella dice, digamos, la capacidad de influencia de los medios de comunicación es inversamente proporcional a la organización de los actores sociales. O sea, cuanto más organizados están los actores sociales, menos capacidad tienen los medios de comunicación de permear, de filtrar, ¿sí?, en las grandes mayorías. Es algo que se vivió mucho en la década del 90, o sea, cuanto más fragmentada estaba la población, digamos, los medios llegaban con total soltura. En Argentina se vendieron se rifaron innumerables empresas públicas porque Neustadt y Grondona decían que no servían para nada y que daban déficit, ¿sí? Una empresa como YPF, por ejemplo, la petrolera, no daba déficit. O sea, eran mentiras. Y acá en Uruguay pasó a la inversa. ¿Por qué? Porque la sociedad se organizó para defender a sus empresas públicas y resistió, ¿sí?, los argumentos de los medios para venderlas y de los gobiernos. Si te parece, si les parece, vamos a una pausa, luego volvemos, quizá charlamos un poquito con Álvaro a ver qué nos puede contar sobre el cine y seguimos debatiendo y les pido que participen un poco más, no hay problema. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. En la lluvia que cae sobre la ciudad, el gesto cansado del desaliento, el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre sangre del mar, o la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. 8 letras cual 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. 8 letras de guerra, 8 letras de paz, 8 letras tan solo. Libertad. La 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 queríamos compartir con la audiencia esta canción que es tan identificativa del el dúo Larva Noa y Carrero, ¿no?
Y si les parece, vamos ahora a escuchar un poquito a Álvaro Loureiro con sus, no es recomendaciones, ¿no? No, con mis meditaciones a veces, porque Bueno. me he puesto a pensar que últimamente hay una cantidad de películas que uno las ve, pasa 1 hora y media o 2 horas, y de pronto no le quedó nada de esa película, ni se dio cuenta realmente cuál era la historia, cuáles eran los personajes o qué sentido tenía que estuvieran ahí. Está pasando, ¿Tendrá que ver con lo que estamos hablando aquí? Con no los medios. sé, porque tuvimos todo un periodo de cine que, digamos, con películas que nos Sí. gustaran o no, sabíamos de qué trataba. Claro, claro. Pero yo pienso que para hacer una película tiene que estar aquello de, tengo algo que contar, les voy a contar algo. ¿Y cómo se los cuento? Como se los cuento y bueno, quiénes llevan a cabo eso que yo les estoy contando, qué personajes. Y 2 por 3 pasa la película y no me di cuenta quiénes eran realmente esos personajes. El otro día vi 2 películas que me llamaron mucho la atención. Una que es iraní de un afamado director que se llama Jafar Panahi, que es Los osos no existen, con una cantidad de actores ahí en la vuelta, pero nunca aparecían demasiado de osos. cerca, no veías las caras, no veías para qué estaba cada uno allí, qué tenía que decir. Sí, por ahí queda que los osos no existen, pero la historia que era de alguien que había estado en cierto episodio y que después no tenía nada que ver, bueno, todo eso queda difuso, difuso, difuso. Y ayer vi una película realmente curiosa que dirige un actor que también la produce, o sea, la dirige y la protagoniza con el negrito Samuel Jackson, y el actor es Tommy Lee Jones. Y la película, acá tengo bien el nombre porque la dio en Cinemateca ayer y no está en ninguna otra sala, pero me sirvió también para pensar. Ah, sí. Sí, a veces uno piensa. Se llama un título nada optimista en español, que es Al borde del suicidio. En inglés es The Sunset Terminal, que se refiere como a una fuente de trenes. Bueno, solamente 2 actores, duraba 1 hora y media, se desarrollaba en una habitación cerrada y la película era muy cinematográfica. ¿En qué sentido? Bueno, que había una cámara que se movía, había primeros planos, está basada en una obra teatral, pero no resultaba una película teatral donde vos vieras ahí a 2 actores en un escenario, no, estaban en una habitación, la cámara se acercaba o se alejaba a uno de ellos, cada uno tenía una cosa que decir, conversaban y realmente mantenía el interés. Era uno, digamos, Samuel Jackson había salvado o había por lo menos interrumpido la idea de suicidio que tenía el otro personaje. Ajá. Y trata un poco de eso, de la lucha entre la vida y la muerte, o sea, trata de algo contundente. Sí, Capaz sí, que un no tema. queremos ver eso, digo, Exacto. pero se entendía bien, había un tema y había 2 personajes que hablaban todo el tiempo y no resultaba abrumador, esa charla no resultaba abrumadora. Te importaba lo que decían, entendías lo que decían y podías estar de acuerdo o no con lo que decían. Pero había algo, digamos, que tenía mucho que ver y se mantuvo 1 hora y media. Y había cine. Había cine, no era una obra teatral que vos estuvieras viendo desde la Quedaste platea. contento, por lo menos viste algo. Eso, y me dio alentador. que pensar que como para hacer cine no es que yo ponga la cámara por todos lados y salga a la calle y entre y vuelva todo. Depende un poco de cómo es la historia. Ajá. Acá la cámara no salía ni una sola vez. Y estaban solamente 2 actores que hablaban, intercambiaban, digamos, sus distintas posiciones, nada menos que acerca de la vida. Y bueno, y eso no llegaba. Quizás no es un tema que uno quiera ir a ver, porque al borde del suicidio, bueno, no, es lo que hablábamos hace un rato aquí en la radio. El suicidio es un tema. Pero era una película terminada, bien terminada. Ahí Y va. ahora pasa con una cantidad de películas que no están ni terminadas ni empezadas. No sucede nada en la película, ni sabés para qué la hicieron. Bueno, Arturo, vos sabés que Álvaro está juntándose mucho con nosotros. Está como muy, ¿no? Reivindicativo. Bien. ¿Terminamos allí, Alvarito? ¿Le damos pie al invitado? sí, seguimos dentro de un rato, si querés digo Bueno. alguna otra cosa, para no aburrir No, con porque- estos temas. No, al contrario, necesitamos también de esa parte de cine y la parte más artística, que no es... Todo nos lleva a analizar igual, y todo tiene que ver, hay un hilo que todo tiene que ver con todo. Sí. Pero estábamos hablando en la pausa que nos gustaría poder abordar el tema de lo que es la corrupción y cómo
caso Astesiano, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cómo queda todo solapado? Y bueno, estamos esperando la última noticia o lo último que hace Astesiano. Y bueno, y después otra noticia tapa eso. Entonces, eso hay un juego también detrás de todo eso, ¿no? Sí, ¿O hay una intencionalidad? Otro de los ejes del modelo de intencionalidad editorial Sí. es que no existe práctica periodística por fuera de la puja por el poder. Ajá. ¿Sí? Ya sea para convalidarlo, reformularlo o cambiarlo en su naturaleza. En esto los medios lo que hacen es, hay una disputa, ¿sí? Sobre todo por el sentido. Este ejercicio del poder por parte de los medios se da a través de la disputa del sentido. Y en el caso astesiano se vio, ¿sí? En el manejo de la información de los medios de comunicación se vio. Porque no todos trataron la información de igual forma, ¿sí? Hubo medios que se comprometieron realmente para revelar todas los chanchullos que hacía este astesiano. Pero aún así quedó tapado. Claro, pero digamos también había medios hegemónicos que se encargaron de, digamos, no de tapar. Vamos a una cuestión. Yo el ejemplo del caso del País me parece importante. Sí, porque recordemos que el diario El País fue el primero en publicar los chats, ¿sí? Entre Astesiano y uno de sus cómplices, el escribano Álvaro Fernández. Sí, ese fue el primer medio que publicó chats, digamos, sobre el caso Astesiano. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Porque, digamos, el País es un medio, digamos, que respalda mucho a este gobierno, así que tiene intereses con este gobierno. Ahora bien, si nosotros hacemos un seguimiento, ¿sí? de la cobertura del caso en el País, lo que vamos a ver es que si bien presentó el caso Astesiano, lo que hizo fue tratar de desligar a Astesiano de la figura presidencial, digamos, se adhirió a la estrategia del gobierno. El gobierno hizo eso. El presidente no sabía, el presidente fue engañado, no le llegaron datos, ¿sí? ¿Cómo no? Digamos, un poco también subestimar a la población, digamos, meter todos esos argumentos, pero con una buena batería informativa, ¿sí? Que despliegue este mensaje, se puede lograr. Entonces, no sé, o sea, si uno profundiza, ¿sí? en esta cuestión de que el presidente no sabía, nos vamos a encontrar con que el presidente sabía cosas, porque el presidente fue advertido incluso por sus propios correligionarios. Uno fue Larrañaga, el fallecido Larrañaga, así que antes de ser ministro del Interior, que le dijo, ojo con Astesiano. ¿Sí? Astesiano lo conocía desde 1999, no de ayer. ¿Sí? O sea, la responsabilidad máxima en este caso de haber puesto a Astesiano en el lugar que lo puso es el presidente de la República. ¿Sí? Ahora bien, un titular del 29 de septiembre, ¿sí? del año pasado dice en El País: Presidencia cree que la calle fue engañado con datos del custodio. Eso fue en tapa. ¿Sí? Nótese también la palabra custodio, ¿sí? Minimizando el rol que tenía, como si fuese un simple guardaespaldas. No lo era. No lo era. En el cuarto piso. Cuarto piso y tomaba decisión, es decir. Exacto. Si nosotros, digamos, ahí lo que hace el diario El País es ir un poco más allá de sus operaciones, ¿sí? O sea, descontextualizar lo que realmente era Astesiano. Ahora, si nosotros queremos, digamos, contrarrestar un poco esa manipulación, podemos ir a los informes de Brecha, ¿sí? Sobre el rol que ejercía realmente Astesiano. Hay una nota que se llama El Jefe y otra El Uno, en donde se traza un perfil, ¿sí? En base, digamos, a fuentes oficiales, en donde digamos, en esos documentos se dice incluso que Astesiano era el jefe de la seguridad presidencial, o sea que no cumplía un rol menor. Y además que hacía y deshacía desde el cuarto piso de la torre ejecutiva. Era la mano derecha de la calle Pou. Entonces, digamos, ¿cuál es? El País obviamente presenta el caso, no lo puede dejar de presentar porque es una bomba, o sea, le explotó en la cara a todos los uruguayos. ¿Sí? ¿Cómo vas a...? Fíjense lo que le pasó al Observador, ¿sí? Cuando censuró la nota
digamos, de unos chats que habían conseguido los periodistas del Observador, realizaron la nota, todo, sobre el viaje privado que hizo la primera dama, Lorena Ponce de León. ¿Sí? O sea, eran chat entre Astesiano y el custodio de Ponce de León para saber a dónde iba. ¿Sí? O sea, lo que hizo el Observador, ¿sí?, supongo que en base a presiones de la presidencia, fue censurar la publicación de esa nota. Bueno, que lo que hicieron los periodistas fue agarrar y publicarla en sus redes sociales. Entonces, si vos no publicás algo de esa magnitud, puede ser periodísticamente, puedes salirte como un tiro en el pie. Entonces, ahí también se juega tu prestigio periodístico con tus propios lectores. También el periodista se debe al medio en el cual está trabajando, es decir, después utilizaron las redes. Pero yo hablo del medio, de la decisión del medio. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, ¿cómo no vas a publicar los chats si vos conseguiste acceso a esos chats? O sea, lo tenés que publicar porque el escándalo está circulando, más allá de que vos lo ocultes o no. O sea, no se puede ocultar. Ahora, la estrategia es la contención de daños, en este caso, por parte del país. ¿Sí? Que es la misma que tomó el gobierno. Contención de daños en desligar al presidente de la figura de Astesiano. Hay una charla muy interesante que la recomiendo, que se realizó a fines de marzo en la Facultad de Información y Comunicación de acá de la UDELAR, con 4 periodistas de distintos medios, que lo que hicieron fue contarle a los estudiantes cómo fue abordar el caso Astesiano, ¿sí?, de cada uno de sus medios, qué dificultades tuvieron, dilemas, etcétera, etcétera, contaron sus experiencias. Pero yo rescaté de esa charla, así que está en YouTube y todo, rescaté lo que dice Rosario Touriño, es editora del semanario Brecha, ¿sí?, sobre este tema de las presiones. O sea, ella fue clara en este sentido cuando le hicieron una pregunta al respecto. O sea, este gobierno tiene el método de la presión, ¿sí?, para amedrentar periodistas. Lo dijo claramente. Sí, antes se hacían conferencias de prensa en presidencia, ahora son ir a escuchar lo que el presidente dice. Sí, no, pero más allá de eso, o sea, ella habló de llamadas de asesores cercanos al presidente, ¿sí?, que llaman a las redacciones y presionan. Una de las presiones que le consta a ella fue que cuando saltó todo este tema del caso Astesiano, lo que pretendía Presidencia era que no fuese el caso Astesiano, o sea, que no se lo denominara como tal, sino que fuese el caso de los pasaportes. ¿Sí? Era para quitar la entidad. Sí, pero es para quitar la entidad, para desligar a Astesiano incluso, ¿sí?, del caso. Entonces las presiones existen y este gobierno lo utiliza como método. Y algunos demás. Alguno más. Acá tengo un saludito que te mandan. Saludito dice Débora Gribó, brillante programa, invitado de lujo, clarísimo para entender la importancia del periodismo y de la construcción de unidad en las organizaciones, porque será que tenemos tantos grupos y grupetes en lo social y en lo político, disfrazado de mayor expresión de la libertad. Saludos. Acá también Zuka nos está poniendo, nos puso que está saliendo muy lindo el programa. La pucha, salen lindos sin mí, dice. Bueno, Zuka, ¿qué vas a hacer? Pero vos sos parte del equipo y nos estás escuchando y por algo es. Sí. Saludos, Zuka, mejorate rápido. Y todavía dice Zuka. Ay, pará, porque ahora me entró como el... Arturo dice, qué alegría, y pone como signos como diciendo, justo que yo no estoy. No, esa es mi interpretación. Hablando de la comunicación. ¿Cómo seguimos, Arturo? Querías preguntar algo. No, sobre este yo sigo alrededor de, no sé por qué me impactaron tanto estas 2 palabras del título de tu libro. Sé por qué, pero no lo voy a desarrollar ahora. Pero me llama la atención esto, cómo se logra la eficacia que se logró en Argentina, por ejemplo, para que todo el pobrerío empezara a pensar como querían que pensaran Macri, Bullrich y toda esa gente. Acá también pasa algo parecido. Acá, a pesar de todos estos escándalos de los que estabas hablando, la figura del presidente siguió manteniéndose, según las estadísticas, siguió manteniendo en un nivel bastante alto. Entonces, ¿qué hace esta gente para lograr eso?
En Argentina se dio un caso, digamos, como el de otros países de América Latina, que es la conjunción entre el poder de los medios, ¿sí? El poder judicial y el poder político. ¿Sí? Eso que Acá están muy... Claro. Judicial y político están como muy también emparentados. Entonces, digamos, le pasó a Lula también, digamos, vincularlos con causas judiciales, muchas veces agarradas de los pelos, que después, digamos, de que hicieron daño, esas causas se caen, pero bueno, dan resultado. Hay una causa judicial de un juez comprometido con el poder político, con el gobierno de Macri, por ejemplo, que presenta las causas y después los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, en este caso, digamos, todos los medios que tiene Clarín, al unísono, ¿sí? Bombardean con eso. Entonces, bueno, acá lo hablaba un poco en el corte, esta cuestión, sí, de la transformación del sentido de clase en sentido común, ¿sí? Lo que hizo de estos medios de comunicación fue instalar que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, es una chorra, ¿sí? Y es eso lo que queda en el imaginario colectivo. Entonces tenés un montón de gente que piensa que Cristina Fernández de Kirchner es una chorra, más allá de que hoy por hoy no tiene ninguna causa en su contra, porque se cayeron todas las causas que había en su contra. Con Lula pasó lo mismo, o sea, el objetivo fue anularlo políticamente para que él no se presentara en las elecciones, porque si no ganaba. Claro. ¿En dónde quedaron las causas que movilizaron? Que movilizó, no me acuerdo, Moro fue el fiscal. Después incluso, o sea, integró el gobierno de Bolsonaro, o sea, le pagaron con un gran favor político todas sus acciones judiciales. No quedó en nada, o sea, estuvo preso Lula, no pudo participar de las elecciones y ganó Bolsonaro. Y el país quedó como quedó después de Bolsonaro. Pero bueno, no pudieron evitar que nuevamente Lula estuviese en el poder, digamos, representando a una gran mayoría de los brasileños. Esto pasa mucho, estos gobiernos neoliberales a lo que vienen es a un objetivo muy concreto, digamos, después de años de recuperación que costaron mucho, de conquistas sociales, derechos, o sea, construir cuesta un montón, ¿sí? Deconstruir, destruir unos minutos, ¿sí? Y estos gobiernos vinieron a destruir ¿qué? Digamos, la movilidad social de las grandes mayorías de uruguayos, de argentinos, de brasileños, ¿sí? ¿Por qué? Para realizar enormes, descomunales transferencias de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, sobre todo. Y lo estamos viendo acá en Uruguay. En Uruguay pasa eso, o sea, se calcula que desde que llegó la calle Pou hasta ahora se transfirieron desde los sectores populares a los sectores concentrados de la economía unos $1.000 millones. Entonces, digamos, eso existe y lo están haciendo. Digamos, Astesiano hizo un gran tráfico de influencia, ¿sí? Para poner los recursos del Estado al servicio de sectores privados. Pero la calle Pou por otros medios es lo mismo, ¿sí? Con esta transferencia de recursos, ahora con el tema del agua, ¿sí? ¿Por qué no siguió con la represa de Casupá, por ejemplo, que ya estaba lista para, digamos, tenía financiamiento, la iba a hacer OCE y demás? ¿Por qué? Porque decidió descartar eso, que ya estaba listo para empezar, para, digamos, beneficiar a sectores privados con el proyecto Neptuno, ¿sí? En Arasatí. Que no trae ninguna solución, digamos, a la emergencia. Vamos a seguir tomando agua salada con ese proyecto, se los advierto. Con Neptuno sin duda, vamos a tener per secula seculorum, vamos a tomar agua salada con Arasatí. Sí, nos quedamos pensando porque en realidad siempre decimos, ¿no?, que como la cultura lo abordamos desde varios puntos, el programa Cultura en Casa, ¿no? El programa anterior tuvimos justamente a los compañeros, el compañero que vinieron a hablar sobre la gastronomía y cómo eso identifica a los pueblos también. En este caso, me parece que eso que estás hablando se repite y es como una práctica sistemática a nivel mundial. Esto que estamos hablando bueno, ¿por qué un presidente, por qué alguien sale
como presidente aún todas estas maniobras en el caso, cuando los presidentes, en el caso Lula, porque hay un pueblo detrás de todo eso, hay un pueblo organizado. Entonces tú lo hablabas antes de irnos al corte, decías que la organización de la gente y de los pueblos hace justamente que más allá de todas estas maniobras, y que también hay plata detrás de todo esto, no es solo... la verdad que no sé cómo podríamos ir cerrando, tenemos 5 minutos como para hacer un cierre. El programa siguiente vamos a seguir desarrollando esta columna, que así le dimos de llamar, y bueno, no sé si querés hacer un cierre con algún tema determinado, si alguna otra pregunta. No, plantear simplemente esto, digamos, el modelo de intencionalidad editorial es importante, por lo que decía, por estas cuestiones de derribar mitos del periodista, de las prácticas periodísticas hegemónicas, pero además nos da muchas herramientas para resignificar lo que nos dicen los medios. ¿Sí? No es lo mismo que yo esté sentado en mi casa mirando la televisión y aceptando todo lo que me dice la televisión. Obviamente que no es lineal esa cuestión, ¿sí? Siempre uno resignifica con sus propias herramientas y conocimientos y valores y etcétera. Pero es cierto que si uno está aislado, esos medios llegan con mayor efectividad. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, ¿sí? Buscar herramientas para enfrentar estos discursos mediáticos muchas veces nocivos para el conjunto de la población y que nosotros lo recibimos como muy naturales. Como naturales. Podríamos abordar también el tema de las redes sociales y eso cómo incide también, ¿no? La alienación de las redes sociales. Miro a Álvaro porque Álvaro no tiene celular. Entonces, esa comunicación que a veces incomunica, demasiada comunicación incomunica, y creo que es un lindo tema para abordar justamente en estos momentos que estamos viviendo, cuando el tema de las redes o de las comunicaciones por estos medios no son utilizados de forma eficaz, ¿no? A veces se nos va un poquito la mano con respecto a la utilización de las herramientas. Y bueno, es una de las principales también herramientas políticas que se están usando para bueno, pensemos en Trump, cómo utilizó las redes sociales, o el propio Macri, ¿sí? Cuando, digamos, Macri creó un ejército de trolls para, digamos, desprestigiar gente, otros políticos en las redes sociales, o sea que uno nunca sabe si es, digamos, una cuenta de alguien real o de alguien que está trabajando para otra persona, ¿sí? Incidiendo en lo que es, bueno, las fake news, o sea, las fake news, cómo corren a través de las redes sociales, o sea, hay cero chequeo de la información, cero nada, o sea, cuando se instala algo parece que fuese la verdad absoluta. Y no hay verdad absoluta, pero nadie se toma el trabajo de chequear nada, digamos, en las redes sociales, ¿no? Porque estamos como rápido, vivimos corriendo, entonces no nos da tiempo de corroborar si es real o no. Pero previo a corroborar si es verdad o no, ya lo difundimos y lo viralizamos, entonces es un caos. Bueno, muy bien, ¿cómo pasaron? Bueno, creo que es importante que ante todo esto, que uno siempre tiene que tener por ahí el espíritu de la duda, y analizarlo, porque por ahí puede venir la cosa, pueden venir los otros caminos, y muchas veces aceptamos verdades que no son verdades porque no dudamos de nada ni nos fijamos en los detalles. Entonces creo que el espíritu de la duda es una cosa que hay que tener presente siempre, me parece, en todas las, digamos, todas las manifestaciones, digamos, culturales y las que no son culturales, políticas, de todo tipo. La duda tiene que estar presente por las dudas. Por eso está el dicho ese, ¿no? ¿Qué es por las dudas? Hacer algo por las dudas. Bueno, Arturo. Yo quiero agradecer a Fernando la claridad y la profundidad con la que nos ha contado estas cosas terribles que se producen por abajo. Realmente, Fernando, gracias. Tenés la capacidad de ser claro con temas difíciles. Te agradezco mucho. Y nuestros oyentes seguramente lo agradecerán también. Bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros y te esperamos el miércoles que viene, entonces. Capaz que podemos agarrar las falsas noticias, yendo como a lo español, y también el tema de las redes sociales, si te parece. Armamos algo. Sí, armamos algo con eso, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fede, por estar ahí. Gracias a todos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca.
con encaje ñandutí. Cultura en casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix CX40 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.